¿Una calle en Moscú aterroriza a los reporteros? ¿Qué relación tiene una revolución y un teatro? ¿Y qué tiene que ver esto con un fantasma y un magnate? Yo soy Ale. Y yo soy Andy. Y esto es Atlas de Leyendas. Y en el programa de hoy hablaremos de la leyenda del fantasma de Yuyu. En Moscú a comienzos del siglo XX vivía una mujer llamada Josephine, aunque era más conocida como Yuyu. Era famosa por diseñar sombreros elegantes y únicos, que solo los más ricos de la ciudad usaban. Entre estas personas destacaba un hombre llamado Sava Morozov, un empresario bastante generoso que era conocido por donar parte de su fortuna a varias causas sociales. Yuyu sentía un gran cariño por él, y muchos creían que estaban profundamente enamorados. Algunos incluso contaban que Sava le había prometido que algún día se casarían. Una mañana, mientras Yuyu iba en un carruaje hacia su trabajo por la calle Kuzminsky Most, el 27 de mayo de 1905, escuchó que un niño gritaba la última noticia. Sava había fallecido en el extranjero, y decían que él mismo había terminado con su vida. Yuyu, al escuchar esto, se bajó rápidamente del carruaje para comprar un periódico y saber más detalles. Pero en ese momento, otro carruaje la golpeó, dejándola gravemente herida. Y aunque la llevaron de urgencia al hospital, ya era muy tarde para salvarla. Al día siguiente de su fallecimiento, encontraron al niño de los periódicos estrangulado con una media de mujer. Lo extraño fue que esa media era una de las que Yuyu usaba a menudo. Después de él, todos los que habían estado relacionados con la noticia sobre Sava fueron hallados sin vida y de la misma manera en la que habían encontrado al niño. Incluso todo lo referente a la partida de este mundo de Sava terminó con su propio conjunto de teorías. Desde entonces, los periodistas, vendedores de periódicos y conductores de carruajes comenzaron a evitar esta calle, temiendo ser la siguiente víctima. Hasta la actualidad, algunos periodistas supersticiosos consideran que la calle Kuzminsky Most es un lugar maldito y de preferencia evitan quedarse allí demasiado tiempo, en especial después de que se pone el sol, por miedo a encontrarse con el fantasma de Yuyu. Si buscas esta leyenda en otras fuentes, es posible que la encuentres con distintos nombres, como la leyenda de Susa, Shusha, Juju, entre otros. Esto ocurre porque una de las letras del alfabeto cirílico que forma su nombre suena Y, como en la palabra John, pero como esa letra no existe en el español, algunos traductores automáticos suelen transcribirla como ZH, lo que hace que se pronuncie erróneamente Sh, como en la palabra shampoo, aunque esa pronunciación corresponde a otra letra. En otros casos, el traductor puede cambiar la letra Y por la J, sin mencionar que Shusha existe en otros idiomas como diminutivo de otros nombres, lo que puede generar más confusión sobre la forma correcta de llamarla. Además, hay que tomar en cuenta que en ruso, a diferencia del español, las palabras pueden cambiar de forma según el caso gramatical. Por eso, el diminutivo de Josephine podría aparecer en ruso como Yuyu, Yuya o Yuye, según la idea que se quiere expresar. A pesar de su trágico final, hay muchas cosas sobre Yuyu que siguen llamando la atención. Algunas versiones dicen que era una modelo francesa, mientras que otras aseguran que tenía una tienda de moda. También hay quienes creen que solo trabajaba en una de esas tiendas como cualquier empleada. En algunas historias, además de su trabajo en la moda, se decía que recibía dinero por ser la amante de Sava Morozov. Pero todas las versiones coinciden en que era una mujer muy hermosa. El día que Sava falleció, las versiones sobre lo que pasó con Yuyu son muy distintas. Algunos cuentan que estaba en un carruaje y cuando escuchó la noticia, intentó bajarse con el vehículo aún en movimiento y terminó atrapada bajo sus ruedas. Otros dicen que ni siquiera iba en un carruaje, sino que estaba en su tienda y al enterarse de lo sucedido salió corriendo a la calle y terminó siendo atropellada. El detalle de sus medias también tiene varias versiones. Algunos dicen que tales medias eran raras para la época y que Yuyu las había mandado traer directamente desde Francia. Otros afirman que cuando encontraron a la primera víctima de Yuyu, la media con la que fue estrangulada era la misma que llevaba el día de su deceso. Incluso hay quienes aseguran que cuando revisaron el cuerpo en la morgue, una de sus medias había desaparecido sin explicación. Las víctimas también fueron encontradas en distintos momentos. Unos dicen que la primera apareció la misma noche en que Yuyu falleció, otros que fue al día siguiente, y algunos que pasaron varios días hasta que ocurrió. También hay quienes creen que no fue solo un niño, sino varios. Además, en la década de 1920, cuando los automóviles llegaron a Moscú, se reportó el caso de 2 taxistas que se fueron de este mundo de la misma manera que los vendedores de periódicos. Pero hay algo que pocos notaron. Por un lado, los rumores sobre el espíritu de Yuyu crecían, y por otro comenzaron a surgir dudas sobre la noticia que la llevó a su destino final.
Algunos incluso se preguntaban si el reportaje sobre la partida de Saba era realmente cierto o si había algo más detrás. ¿Y si todo lo que ella creyó no fue más que una mentira? La relación entre Saba y Yuyu también es un misterio. Algunos aseguran que estaban enamorados, mientras que otros creen que Yuyu era demasiado tímida para confesar lo que sentía y solo lo admiraba desde lejos. Incluso hay quienes dudan de que ella haya existido realmente en la vida del empresario. Pero hay algo más. Algunos piensan que la historia de Yuyu pudo haber sido influenciada por otro caso que ocurrió varios años antes. Nos referimos al caso de Suja Vakabulin, un crimen que sacudió a Moscú en 1850. Todo comenzó cuando una mujer francesa, Louise Simone Dimanche, modista parisina y comerciante en la ciudad, desapareció sin dejar rastro. Se sabía que tenía una relación con el escritor ruso, Alexander Vasilievich Suja Vakabulin, quien, según decían, le tenía un gran afecto. Desesperado por encontrarla, ordenó interrogar a cualquiera que hubiera visto a una mujer con abrigo de piel y sombrero. Días después, su cuerpo apareció cerca de un cementerio con todas sus pertenencias intactas, pero con una profunda herida en el cuello. Durante la investigación, tanto Suja Vakabulin como 5 de sus sirvientes fueron señalados como sospechosos. Se dice que los sirvientes fueron sometidos a brutales tormentos para forzar una confesión. Estuvieron a punto de ser condenados a trabajos forzados, pero la falta de pruebas, las conexiones del escritor y una gran cantidad de dinero evitaron el castigo. Con el tiempo surgió otra teoría en la que estuvo involucrado nada menos que el famoso escritor León Tolstoy. En una carta enviada a un pariente, Tolstoy hablaba de la conflictiva relación entre el escritor Suja Vakabulin, la mujer francesa, y una segunda mujer, Nadezhda Ivanovna Naryshkina. Según él, cuando arrestaron al escritor, encontraron cartas de esta mujer en las que lo culpaba por abandonarla y lanzaba amenazas contra la modista francesa. Se llegó a especular que quienes acabaron con la vida de Simone Dimanche fueron enviados por Naryshkina. Sin embargo, cuando fue interrogada, ella aseguró que jamás había conocido a la modista, y poco después que fue cuestionada, dejó Rusia y se fue a París, donde al año siguiente dio a luz a la hija que tuvo con Suja Vakabulin. El misterio quedó en el aire sin respuestas claras, solo rumores que crecieron con el tiempo. Pero aquí viene la pregunta: ¿pudo este crimen haber influido en la historia de Yuyu? ¿Fue solo coincidencia o había algo más? En una época de desapariciones, miedos y desconfianza, no es difícil imaginar cómo nacen las leyendas. Y quizás como tantas otras historias, esta también guarda una verdad oculta entre la realidad y la ficción. Pero si hay un lugar en Moscú donde la leyenda de Yuyu sigue viva, es en la calle Kuznetsky Most, una de las más antiguas del centro de Moscú. Su nombre significa literalmente Puente del Herrero, y hace referencia a un puente del siglo XVIII construido sobre el río Nieglinnaya, que hoy fluye bajo la ciudad. El nombre también proviene de los herreros que trabajaban en un centro de producción cercano al puente, donde fundían metales para fabricar distintos materiales, destacando la artillería de la época. A inicios del siglo XIX, este puente desapareció cuando fue rellenado con tierra y se construyeron nuevas casas en su lugar. Y con el paso de los años, la calle comenzó a transformarse en el centro financiero de Moscú. Para mediados del siglo estaba llena de tiendas exclusivas, bancos y casinos. Hasta principios del siglo XX, Kuznetsky Most era el corazón del lujo en Moscú. No por nada la llamaban la calle más brillante o la morada del lujo, famosa por sus boutiques, librerías, estudios de fotografía y restaurantes. Se dice que uno de sus restaurantes era frecuentado por el famoso escritor Alexander Pushkin, quien incluso lo mencionó en su obra Eugenio Onegin. Además, fue la primera calle de Moscú en contar con publicidad luminosa. A mediados del siglo XVIII, muchos franceses huyeron de su país por miedo a las represalias que había ocasionado la Revolución Francesa y la temible guillotina. Gracias a un decreto de Catalina la Grande que otorgaba privilegios a los extranjeros, se formó una colonia francesa en Moscú, que se estableció en la zona de Kuznetsky Most. Con el tiempo llegaron aún más comerciantes y artesanos franceses, transformando la calle en uno de los principales centros comerciales de Moscú. De hecho, llegó a ser visto como una especie de rincón de París que estaba en pleno centro de la ciudad. En aquella época, el Imperio ruso admiraba todo lo relacionado con Francia, por lo que los nobles aceptaban con gusto incluso a los inmigrantes más humildes. Algunos comenzaron trabajando como tutores para reunir dinero, mientras que otros trajeron vinos, quesos y ropa de su país, abriendo pequeños negocios que pronto se hicieron populares. Pero, ¿qué sucede cuando en un lugar así ocurre una tragedia? ¿Cómo una calle de luces y opulencia se convierte en escenario de una de las leyendas más escalofriantes de la ciudad? En medio de este mundo de luces y lujos, no es de extrañar que surjan relatos como los de Yuyu.
misteriosa, hermosa y rodeada de rumores. Su nombre y su destino quedaron marcados por la tragedia. Además, los primeros años del siglo estuvieron llenos de disturbios y manifestaciones en todo el país. Eso quiere decir que las autoridades en su mayoría estaban muy ocupadas tratando de mantener el poco orden que quedaba, por lo que no era raro que prestaran poca atención a decesos considerados como comunes. Hay quienes creen que en el caso de las supuestas víctimas de Yuyu, culpar a un fantasma pudo haber sido la salida más conveniente. No se podía arrestar, lo que significaba que tampoco era necesario investigar más a fondo. Pero si hubo alguien que realmente dejó una marca en esta época turbulenta, fue Sava Morozov. Su historia no solo estuvo rodeada de misterio, sino que también estuvo ligada de una forma u otra a la leyenda de Yuyu. Sava Morozov lo tenía todo: riqueza, influencia y una vida que parecía inquebrantable. Pero el 26 de mayo de 1905 dejó tras de sí un enigma. Su viaje a Francia terminó de una forma que nadie hubiera imaginado. Y aunque hay quienes afirman que ese final fue una decisión personal, otros creen que hubo algo más detrás. ¿Qué pasó realmente en sus últimos días? ¿Y por qué incluso después de su partida su historia sigue rodeada de sospechas? Para entender su misterioso final, hay que conocer quién era realmente y por qué su nombre quedó ligado con la leyenda de Yuyu. Sava Timofievich Morozov no era un simple hombre de negocios. Nació en una familia de comerciantes que con el tiempo se convirtió en dueña de un verdadero imperio textil. Desde niño creció rodeado de este ambiente, aprendiendo de cerca el lenguaje del comercio. Ya adulto, amplió el legado familiar comprando fábricas en distintas regiones de Rusia y modernizando la industria con la producción de químicos especiales para el tratamiento de telas. Además, fue pionero en sustituir el motor a vapor por energía eléctrica en sus fábricas, aumentando la capacidad de producción y mejorando la seguridad, reduciendo los accidentes en un sector que dependía de tecnología obsoleta. Pero su vida no se limitó a los negocios. También fue un gran patrocinador del arte y la cultura. A lo largo de su vida, Sava Morozov fue reconocido por sus extensas contribuciones a varias causas sociales. Donó grandes sumas de dinero para apoyar y mejorar la vida de muchas personas. Financiaba proyectos artísticos, becaba a estudiantes sin recursos y tendía la mano a actores y creadores. Fue él quien respaldó económicamente al Teatro de Arte de Moscú, llegando incluso a costear un nuevo edificio en la calle Kamiliersky, que se convirtió en un símbolo para la escena teatral rusa. Pero su ayuda no terminó ahí. También apoyó a varios movimientos políticos. Financiaba publicaciones bolcheviques como Iskra, Novaya Gazeta y Barba, y en secreto distribuía literatura revolucionaria en sus fábricas para compartirla con los trabajadores. Para entender por qué esto era tan arriesgado, hay que mirar el contexto de Rusia en ese momento. A inicios del siglo XX, el país estaba al borde del colapso. Mientras el 90% de la población apenas tenía para sobrevivir, el zar Nicolás II intentaba modernizar la industria para que el país no esté tan rezagado en comparación con el resto de Europa. Sin embargo, esto solo profundizó la desigualdad social y alimentó el descontento. Como respuesta, surgieron distintos grupos políticos. Entre estos, se sabía que Sava había interactuado con varios grupos, como los zaristas, los mencheviques y los bolcheviques. Por un lado, los zaristas defendían el poder absoluto del zar Nicolás II. Por otro, dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, basado en el marxismo, estaban los mencheviques, quienes creían en una transición gradual hacia el socialismo mediante reformas, mientras que los bolcheviques, liderados por Lenin, buscaban una revolución inmediata para que el poder quedara en manos de obreros y campesinos. Sava Morozov, con su gran fortuna e influencia, se convirtió en una pieza clave en esta lucha de poder. Incluso se sabe que en el lado de los bolcheviques ayudó a miembros importantes, como el escritor Maxim Gorky y el revolucionario Leonid Krasin. Estar en varios bandos no era fácil. Por un lado formaba parte de la élite rusa, pero al mismo tiempo apoyaba y financiaba a grupos que querían acabar con esa misma élite. Sin embargo, comenzó a cuestionar el rumbo de la revolución tras uno de los eventos que sacudió a todo el país. En enero de 1905, en la ciudad de San Petersburgo, ocurrió el Domingo Rojo. Ese día, miles de obreros y sus familias salieron a las calles en una manifestación pacífica para pedir mejores condiciones de vida y de trabajo, pero fueron reprimidos violentamente por la Guardia Imperial. Aunque las cifras exactas nunca se confirmaron, se estima que muchos perdieron la vida. Este evento desató protestas y huelgas en toda Rusia, incluyendo Moscú. Impactado por lo ocurrido, Sava envió una carta al gobierno, en la que pedía reformas como igualdad ante la ley, inviolabilidad del domicilio, libertad de prensa, educación obligatoria y participación de los trabajadores en la legislación y presupuesto. Pero fue en vano. Con esto, los aristócratas y su propia familia lo vieron como traidor o ingenuo.
mientras que los bolcheviques y otros revolucionarios lo consideraban un burgués reformista, pero ajeno a sus objetivos más radicales. Se dice que siguió apoyando económicamente el movimiento, aunque con dudas y decepción. En sus últimos meses, se mostró preocupado por el rumbo de la revolución y los riesgos crecientes. Su testamento confirma que mantuvo el apoyo financiero, pero esa posición ambigua lo dejó aislado y vulnerable. Ahora, Sava Morozov estaba atrapado entre dos fuerzas en conflicto, y cualquiera de ellas podía convertirse en su peor amenaza. Mientras las huelgas y los disturbios se intensificaban, la vida personal de Sava comenzó a desmoronarse. Su matrimonio con Zinaida Morozova, que ya había causado tensiones desde el inicio por tratarse de la vida de su primo, se fue enfriando hasta convertirse en una relación distante. A esto se sumó su romance con la actriz Maria Andreeva, entonces pareja de Maxim Gorky. Se llegó a afirmar que Sava emitió una póliza de seguro a nombre de ella por 100.000 rublos, una suma enorme para la época, aunque nunca se pudo demostrar del todo. Pero poco después Andreeva terminó la relación con él, y como golpe final, su madre, al enterarse de la carta enviada al gobierno con sus propuestas de reforma, consideró que había traicionado los intereses familiares, así que lo despojó de la dirección de las fábricas. Algunas versiones sostienen que a comienzos de 1905, sin trabajo, apartado de su familia y rodeado de intrigas políticas, Sava Morozov cayó en un profundo estado de tristeza que deterioró gravemente su salud. Otros, en cambio, apuntan a que esta tristeza era en realidad un reflejo del aislamiento al que había sido reducido tanto en el plano personal como en el político. ¿Quién sabe? Tal vez en esos días oscuros, la dulce Yuyu logró cautivarlo y convertirse en su refugio. Se dice que debido a su estado, los médicos le recomendaron viajar a Cannes, Francia, para recuperarse. Y aquí surge otra versión. Algunos afirman que antes de partir, Sava le prometió a Yuyu que se casarían a su regreso y le pidió que lo esperara. Pero como tantas cosas en su historia, la verdad sobre esa promesa nunca se sabrá con certeza. Cuando llegó a Francia con su esposa, su historia tomó un giro extraño. La versión oficial dice que fue encontrado sin vida en su habitación de hotel, con un arma en la mano, y una nota en la que pedía que no se culpara a nadie por su fallecimiento. Pero pocos creyeron esta explicación. Sava Morozov tenía demasiados enemigos como para que su partida fuera solo una tragedia personal. Las dudas crecieron rápidamente. Para empezar, el proyectil extraído de su cuerpo no coincidía con el calibre del artefacto que tenía en la mano. Además, muchos de sus conocidos aseguraban que nunca había poseído este elemento ni aprendido a usar uno. Sin embargo, otros testimonios sostienen lo contrario, que sí poseía una Brownie niquelada, pero que según Zinaida y quienes sabían de su existencia, nunca la usó. Pero lo más inquietante vino años después, cuando su esposa declaró que al entrar en la habitación, tras oír un estruendo, vio una figura escabullirse por la ventana, que identificó como Leonid Krasin, uno de los bolcheviques más influyentes y antiguo aliado de Sava. Algunos historiadores sospechan que Krasin pudo haber estado involucrado. Su papel en la red bolchevique lo vinculaba con operaciones encubiertas y con el manejo del dinero que Sava había aportado al movimiento. Incluso hay quienes sostienen que la nota de despedida hallada junto al cuerpo no estaba escrita por Sava, sino por Krasin. Sin embargo, nunca se realizó una investigación a fondo. La familia de Sava presionó para que el caso no fuera examinado demasiado. Y al final, para poder enterrarlo en el cementerio de los viejos creyentes Roboshkaye, donde descansaban sus ancestros, la versión oficial declaró que su fallecimiento se debió a una crisis nerviosa. Pero incluso su entierro estuvo rodeado de misterio. Durante el traslado de su cuerpo de Francia a Rusia, su sarcófago nunca fue abierto. Y según las condiciones de su traslado, se trataba de un ataúd de plomo dentro de uno de roble, con los bordes firmemente unidos y el fondo cubierto por una mezcla de carbón y corteza de árbol para preservar el cuerpo. No obstante, quienes lo transportaban aseguraban que se sentía extrañamente liviano, como si estuviera vacío. Además, la historia de la póliza de seguro de Maria Andreeva y la forma en que Leonid Krasin distribuyó sus fondos posteriormente solo aumentaron las dudas. ¿Fue una decisión propia? ¿Lo eliminaron los bolcheviques? ¿O hubo otras fuerzas involucradas? Nadie lo sabe con certeza. Hasta el día de hoy, el destino final de Sava Morozov sigue siendo un enigma. El misterio que rodeó su vida y sus últimos días, sumado a los rumores sobre su romance con Yuyu, han hecho que su historia se mezcle con la leyenda. Sea cierto o no su amor con ella, lo que es indiscutible es que Sava Morozov
fue una figura influyente con una vida personal que continúa siendo un tema de especulación. Pero las teorías no terminan ahí. Después de dejar este mundo, surgieron diversas versiones, como que había fingido su deceso y que alguien más fue enterrado en su lugar. Se dice que al verse acorralado por todos los bandos, con varias amenazas en contra de su vida, decidió fingir su fallecimiento para desaparecer. Esta teoría se basa en testimonios sobre su ataúd, que pudo haber estado vacío, y en la misteriosa figura de su primo segundo, Fama Pantilievich Morozov. Algunos aseguran que Fama tenía un parecido casi idéntico con Sava, como si fueran hermanos gemelos, aunque según algunos registros había sido declarado fallecido en 1903. Sin embargo, dirigía una oficina, y curiosamente fue el heredero de todas las cuentas financieras de Sava. También estaba al tanto de los negocios de su primo, y en más de una ocasión llegó a reemplazarlo en reuniones importantes. Asimismo, habían rumores entre los trabajadores de su fábrica. Decían que su fantasma se paseaba por todo el recinto, compartiendo su sabiduría con los obreros para luego desaparecer. También hay relatos sobre su esposa Zinaida, quien aseguraba que su presencia aún se sentía en su casa. Se decía que el espíritu de Sava la perseguía, que los dragones tallados en la mansión parecían observarla, y que los objetos caían sin razón aparente. Los sirvientes la llamaban la morada de los 100 dragones, convencidos de que el alma de Morozov aún recorría los pasillos. Cuando Zinaida decidió vender la casa, algo extraño ocurrió. Mientras empacaba, un pequeño dragón de mármol cayó a sus pies. Al tomarlo en sus manos, lo sintió cálido y pesado. Ella interpretó esto como una señal de Sava, dándole su aprobación para irse de la casa. Hasta el final de su vida, Zinaida creyó que su esposo nunca la abandonó. Y hasta hoy hay quienes creen que su sombra aún recorre la mansión y que su espíritu sigue velando por lo que alguna vez fue suyo. Pero la historia de Sava Morozov no es la única que ha quedado envuelta en el misterio. En Moscú, otras leyendas han tomado vida con el tiempo, como la de Yuyu, un nombre que aún resuena entre quienes conocen los relatos más inquietantes de la ciudad. Existen varios libros que cuentan su historia, especialmente en el género de terror y leyendas. Incluso hay versiones novelizadas, como Moscú místico de Yelena Karovina. En este relato, un zapatero de la calle Kuznievsky Most advierte a una pareja que vende revistas viejas sobre la presencia de Yuyu y los peligros de encontrarse con ella. Algunos aseguran que hasta el día de hoy, Yuyu sigue vagando por la calle vestida de blanco y que su aparición trae consigo desgracias. Si la ves, podrías experimentar sucesos extraños. O peor aún, algo terrible podría ocurrirle a alguien cercano a ti. Pero Sava Morozov tampoco ha sido olvidado. Existen varios libros, series y películas en donde aparece. Hay biografías que narran su historia y la de su familia, detallando los eventos que marcaron su vida hasta su misterioso final en Francia. Durante la era soviética también apareció en varias películas sobre figuras clave para los bolcheviques debido a su apoyo al partido. En tiempos recientes, su vida y los enigmas que la rodean han sido explorados en documentales y miniseries. Hay que añadir que algunos creen que su casa sirvió de inspiración para el personaje principal de la novela El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov. Sin embargo, Yuyu no es la única historia inquietante de Moscú. En la calle Kuznievsky Most circula otro relato aterrador, la leyenda del carruaje gris. Además de las diferentes tiendas de moda, esta calle albergaba lujosos casinos, donde los jugadores podían entrar con una fortuna y salir al amanecer sin un solo rublo en los bolsillos. Era el escenario perfecto para que naciera una historia como esta. Nadie sabe con certeza cuándo apareció ni por qué. Solo que en una fría noche de invierno, un carruaje gris tirado por caballos negros comenzó a recorrer la calle. En el asiento delantero, un cochero envuelto en un abrigo oscuro ofrecía llevar a los peatones a cualquier parte de la ciudad. No importaba si no tenían dinero. No importaba dónde quisieran ir. Según la leyenda, cuando un jugador desesperado, sin dinero y sin esperanza, comenzaba a pensar en acabar con todo, este carruaje aparecía frente a él. El cochero de rostro oculto ofrecía llevarlo allí donde su alma desee ir. No todos entendían el verdadero significado de esas palabras, pero el pobre desdichado que aceptaba y subía al carruaje nunca volvía a ser visto. Al principio fue solo un rumor, pero cuando empezaron a desaparecer más personas en circunstancias parecidas, el miedo se apoderó de la ciudad. La policía intentó dar con el misterioso cochero, detuvo a sospechosos, interrogó testigos, pero el carruaje nunca dejó rastro. Cada vez que intentaban atraparlo, desaparecía sin dejar huella. Con la llegada de la era soviética, los casinos en Kuznievsky Most desaparecieron, pero hay quienes aseguran que el carruaje nunca se fue. Algunos incluso creen que el cochero se adaptó a los tiempos modernos. Ahora, en lugar de un carruaje, es un auto de lujo gris el que aparece por la noche. Y el conductor sigue ofreciendo un viaje
del que nadie regresa. Hoy en día, aunque la calle Kosniewski Most es en su mayoría peatonal, hay quienes siempre recomiendan que si alguna vez caminas por esa calle de noche y un extraño ofrece llevarte gratis, lo mejor es decir que no. Y esto es solo una de las muchas historias que envuelven la ciudad. Moscú está llena de relatos escalofriantes, desde antiguos laboratorios donde se realizaban experimentos con venenos, hasta marcas de origen desconocido en las torres del Kremlin y presencias fantasmales en las calles y edificios históricos. Si deseas saber más de leyendas de todo el mundo, búscanos como Atlas de Leyendas en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Si conoces algún otro dato de esta leyenda o conoces leyendas similares, háznoslo saber. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa y que tengas un día, tarde o noche legendario. Hasta pronto.